Esta es una producción de San Juan Psicología. Bienvenida, bienvenido. Aquí, sentir está permitido. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles en este espacio porque tengo algo muy importante que decirles. Este día voy a estar aquí con mi amigo Arturo Santos y antes de compartir parte de lo que él hace, quiero agradecer mucho a ustedes porque varios de ustedes han pedido que hagamos este tipo de podcast para diferentes plataformas y realmente me siento muy afortunado de que nuestra comunidad vaya creciendo y nos vaya, pues hasta cierto punto, exigiendo, ¿no?, este tipo de espacios para promover la salud mental. Arturo, bienvenido a este podcast que se llama Sentir está permitido. Es una producción y un esfuerzo también de San Juan Psicología y parte del crecimiento que va teniendo nuestra marca. Entonces, pues bienvenido a nuestro espacio y bienvenido a nuestro podcast. Oye, pues primero un aplauso, por favor, para ti y para los que estamos acá. Y Sentir está permitido. Muchas gracias por la invitación. Gracias también por la entrevista. Regularmente soy yo quien está entrevistando y esta es, creo que de las pocas veces que me toca estar ahora, es pues contando un poco más tal vez a detalle o formas de pensar o de sentir, ¿no?, que es también parte de esto. Y salud mental, que la verdad yo creo que todo mundo estamos desde el día pensando cómo sentirnos bien o cómo estar bien o preguntarnos si estamos bien o si estamos haciendo bien las cosas, y ese tipo de contenido nos ayuda a clarificar, a tener un poquito más de ideas, a ver si voy por el camino o no. Claro. Y fíjate que me gustaría hacer un poco de preámbulo para presentar un poco de lo que tú has hecho. Hay algo que estoy seguro que a quien se lo he contado va a comentar ahí en el YouTube. En algunos momentos, cuando hablo de un asunto de autoaceptación, de un asunto de autoestima, hay una anécdota muy interesante que yo le platico algunas veces a los consultantes y que seguro estoy que lo he dicho en algún otro momento, pero que nunca te la he dicho a ti. Entonces, yo no sé si tú te acuerdes, yo me acuerdo perfectamente de un 31 de octubre que me invitaste a un programa de radio y hablamos del tema de la muerte. Sí, y me dijiste, pues es un programa que se ha hecho varios 31s, lo hago con mucho respeto y pues vamos a darle, ¿no? Uh-huh. Entonces yo recuerdo que llego, me acomodo, me pongo los audífonos y tú me observabas y me observabas y me observabas hasta que fuimos a corte y me dijiste, tienes una voz muy interesante. ¿Sí? Y yo recuerdo que para mí ese comentario fue como, ¿interesante en qué sentido? Y me decías, me genera mucha calma, es un tono muy poco común. Uh-huh. Pero lo que tú no sabías, Arturo, es que yo meses antes, te lo prometo, que estaba investigando cómo hacer mi voz un poco más aguda. Uh-huh, aguda. Ya sea con una técnica, ya sea que me inyectaran algo, ya sea que... porque no me gustaba. Uh-huh. Pero el hecho de que tú, una persona que conocí en televisión, alguien que ha estado en este medio durante muchos años, me lo dijera, para mí fue un asunto muy interesante. Porque ese comentario para mí fue una resignificación. Eso decimos en terapia, es una resignificación. Uh-huh. Y me siento muy agradecido por eso, ¿sabes? Gracias. Me siento muy agradecido por eso, sumado a una foto maravillosa que me tomaste con Mónica Alarcón, sí, el día que la conocí. Justo, exacto, ¿no? Cuando están los dos transmitiendo un momento, una energía, una paz. Sí, entonces para mí eso fue muy interesante, ¿no? Y es una resignificación, porque algo que yo sé es que solamente cuando nosotros aceptamos lo que somos, cuando te das cuenta que este cuerpo tienes, que esta voz tienes, que esta manera de ser tienes, cuando lo vas aceptando, yo creo que ahí es cuando se empiezan a transformar muchas cosas, ¿no? Entonces, sí lo quería decir porque también estoy seguro que a mucha gente le va a hacer sentido, porque pensaba en cuántas veces nosotros hacemos cosas o decimos cosas y no sabemos el impacto que van a tener en el otro, ¿no?
Entonces, quería preguntar también, ya que andamos en estos temas, ¿cómo nació tu pasión por comunicar? Primero, muchas gracias por acordarte de ese momento, de ese instante. Ha sido un camino interesante, el de la radio, el de la voz principalmente y posteriormente el de la radio. Vengo de una personalidad introvertida, muy penoso, o sea, nada de hablar con las personas, me costaba muchísimo trabajo. La misión era estudiar aviación. En cierto momento, cuando me preguntaba qué iba a estudiar, por azares del destino, un maestro decide, estamos hablando de esto en el Istmo de Tehuantepec, un maestro me señala o piensa que estoy hablando demasiado, solamente con mi grupo de amigos, me asigna el homenaje y para mí fue muy preocupante porque no sabía qué iba a hacer, cómo lo iba a decir. Afortunadamente, mi mamá, siendo maestra o docente y ya haciendo esa práctica, me instruye, me da como la calma y el protocolo de qué es lo que debo hacer. Llega el día, una pena demasiado grande. La única referencia que yo tenía para hacer algo así era jugar a hacer radio con los mismos amigos con los que estaba yo muy unidos. Y fue lo único que hice. Empecé a imaginarme, trasladarme a cuando me decían que ya estaba al aire, digamos, y el micrófono, conectarme con el micrófono y escuchar. Y a partir de ahí creo que siento que me transformo o que esa herramienta me da como una puerta a otra personalidad o a otra energía, a otra escala, digamos, de mi personalidad. Porque siendo una persona tranquila, de repente me dan una llave que es hablar en público con la locución y se empieza a potenciar. Apago el micrófono o termina la actividad de homenaje, por ejemplo, y otra vez vuelvo a ser yo, digamos, o esa etapa de mi ser en donde demasiado callado, ¿no? Oye, tú hablaste en el homenaje, ¿verdad? Sí. A ver, habla así. No, es que tengo pena. Y en realidad sí, o sea, yo decía, pues que no sé cómo, no tengo como la herramienta. Y a partir de ahí alguien me empezaba, o los maestros y algunos amigos me empezaban a decir como Arturo Locutor o cosas por el estilo. Y cuando tuve esa primera conexión, porque nunca había tenido con el micrófono un acercamiento que tuviera que hablar nunca, excepto esos 17 años, cuando me dan, por castigo encomienda, y es donde empieza todo este camino. Empiezo a buscar entre las universidades y lo único que quería era ver una cabina de radio, un micrófono, toda esa magia, incluso hasta la iluminación. Entonces iba buscando hasta que por fin decidí en la Universidad Vasconcelos, que tenían ya un trabajo de radio bastante hecho. Y la visión de la radio ahí fue que me cambió. Yo antes de esto, antes de iniciar los estudios, tenía la referencia de 40 principales. Es una estación de radio juvenil y estaba en Salina Cruz, o está todavía. Y entonces tenía estas ganas de hacer eso con esa pila, con esa energía, en donde estaban de verdad con mucha energía muy radiante. Y me llamaba la atención. Entonces justo así fue como el momento del homenaje. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un súper homenaje, así que por favor quédense y cuando escuchen con atención todas las indicaciones, por favor háganlo de manera respetuosa. Bienvenidos, hoy vamos a comenzar. Honores a la bandera número 1. Y decían, ¿y ese quién es? ¿Y por qué está hablando así? ¿No? Entonces esa era como la referencia. Muy cuatrapeado, poca dicción, pero con mucha intención y actitud, digamos, ¿no? Llego a la universidad, específicamente a Radio Vasconcelos, y me encuentro a la maestra Mónica Palomino, que ella viene de la UAM, me parece, y la visión de radio la visión de radio de ella es de un manual que se llama Radialistas Apasionados. Entonces me empieza a explicar cómo la radio tiene diferentes funciones, el puente para comunicar, la forma en que conectas con alguien, que los elementos sonoros, poner más atención al audio, a la música, todo esto. Entonces me traslado, digamos, como a este contenido universitario, académico,
hasta que llega a Oaxaca 40 principales por ahí del 2011, justo cuando terminó egreso de la universidad y llevo mi demo. Lo escuchan como a los 3 meses, me marcan y cuando me dicen, oye, escuchamos tu demo, ¿puedes venir? Dije, ¿qué está pasando? Qué chido, ¿qué está pasando? Voy. Para esto ya había tomado muchos talleres durante la universidad de doblaje, de actuación, de teatro, novela, radionovela, todo esto. Entonces ya había como muchas experimentaciones con la voz. Y cuando ya llega el momento me dicen, sí se escucha bien tu demo, pero queremos saber cómo lo haces en vivo. Y pues mi personalidad es como muy, pues tranquila, sí empiezo a ser más bromista con quienes son cercanos, como tal vez todo el mundo lo hace, pero cuando ya me ponen a prueba y me dicen, muy bien, esta es la cabina, regularmente vamos a ir a fiestas, vamos a activaciones, tienes mucha energía que dar, así que por favor te lo doy. Hice mi prueba, pero ya como acostumbrado a un tema académico en donde estaba bien colocado, buena dicción, buen ritmo, pero pausado, relajado, digamos, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos una emisión que les va a encantar. Por eso les invitamos a sintonizar 102.9 FM y de esta viene muy buena música, así que quédense, en un ratito volvemos. Cuando escuchan el demo me dicen, sí, pero más pila, o sea, requerimos mucho más energía. Es antro, es fiesta, ¿qué puedes hacer? Y de los aprendizajes de teatro, por ejemplo, había como el ejercicio de buscar algo para entrar, digamos, en personaje. Y en mi caso era como, ¿cómo? Empecé a tener mucho nervio, incertidumbre, por lo que significaba para mí esa prueba. Era lo que me inspiró y ahora estar en una cabina y estar con alguien que está a nivel nacional y que diga, a ver si sí puedes. Entonces tenía ganas de gritar y prácticamente eso ocurrió. Salió de ahí como la expresión que me gusta y que me transforma, que es yeah. Entonces empiezo como yeah. Hoy es el momento, hoy es el día, sí, hoy es el día. 102.9 FM, entrando a tus oídos, a tu mente, a tu corazón. Vamos a escuchar las principales 10 canciones del Top 10 de los 40. Y por favor no se pierdan la programación que viene enseguida. Vamos empezando, vamos iniciando, vamos arrancando. Este que habla, este que saluda, es Arturo Santos. Yeah, bye. Entonces era como empezar, no sé si lo sientes, pero era como, incluso yo empiezo como a vibrar de otra manera, pero sí esa experiencia fue como la llave para una transformación. Dijeron, exacto, eso queremos. Y a partir de ese momento entrar entonces con esa energía, con esa pila, con esa actitud. Y a partir de ahí, ese mundo de la radio, donde tuve la oportunidad de conocerte y de conocer a muchas personas más, ahora estar viéndolo desde la parte académica con el aprendizaje de Radio Vasconcelos, que era, bueno, ¿qué podemos aprovechar y que a la gente le sirva, que le guste, que se motive o simplemente le dé un dato que cambie el día? Y a partir de eso fue empezar a buscar a profesionales que nos ayudaran a buscar, y también a mí, dudas personales, luego a través de sondeo, qué es lo que les interesa escuchar. Claro. Y fue así como empezar a seccionar, y por temporadas, como en el caso que nos acompañaste, qué significado le damos a la muerte y a la vida. Y desde la parte psicológica, pero desde la parte de trabajo como un paramédico, cuál es su día a día y en la filosofía de alguna manera de cómo ve esa transición de la vida a la muerte en un día práctico, digamos, o desde la parte incluso hasta de sortilegio, de magia, digamos, ¿no? O sea, todas esas perspectivas para que entonces podamos comprender como oaxaqueños y como mexicanos cómo entendemos todo, ¿no? Entonces a partir de eso. Y ya bueno, algo que me gusta pues es el tema de explorar con mi voz, entonces he estado haciendo muchas cosas, entre ello narrativa y fíjate que antes de que vayamos a otro punto, ahorita que hablabas de estas experiencias o de estas experimentaciones, porque hay algo que también quiero preguntarte, pero me quedaba pensando, cuando tú jugabas a esto de hacer radio, ¿cuántos años tenías? 16. Ok, y ibas como a la prepa cuando cuando te comisionaron al homenaje. Ajá, exactamente. Okay. ¿Y tú desde más pequeño sabías que querías dedicarte como a este tema de los medios? No, yo estaba más como con la idea de ser militar.
Ok. O sea, buscar, por ejemplo, adiestramiento, porque me gustaba, ahorita me chingué la rodilla, pero me gusta mucho correr, hacer ejercicio, caminar, aprender. Entonces, como en esa era el plan. Ok. Y pensaba también, tú decías que tenías una personalidad introvertida, ¿no? ¿Y qué hiciste con todo esto que sentías? Pasó que hubieron experiencias dentro de la preparatoria que se resume a una frase: dejar huella de manera positiva en ayudar a alguien, en decir algo que sientes y que quizás alguien en algún punto lo vea y pueda trascender. Entonces esa fue la manera en que el hecho de cambiar de chip cambió mi vida en cuanto a que termino la preparatoria y voy a la universidad y vengo acá a la ciudad de Oaxaca. 2006 no se olvida, por cierto. No, fue todo un caos porque fue un cambio radical, o sea, de venir acá y de repente ver movilizaciones, un cambio en comunicación, un cambio en mí que decía, bueno, vengo a dejar huella desde el hecho de ¿quién tiene una duda? Y todos, pues a la verdad, dicen, no, pues no, sí tengo dudas, pero no quiero decir o no quiero hablar. Entonces era como, sí tengo dudas y tal vez van a burlar, pero yo otra vez, Arturo, sí, ¿no? Era, oye, tal cosa y tal tema, y se desprendía quizás otro conocimiento u otra duda. Y ese era como, digamos, como accionarme, activarme, y el miedo más grande que era hablar en público, preguntar una calle, me costaba mucho trabajo, y ahora aventarme como, oye, ¿y qué opina, por ejemplo, de los políticos o eso y aquello? Entonces fue romper ese miedo y a atreverse, ¿no? Pero sí me costó muchísimo, pero venía con esa misión. Y a lo largo de este tiempo, ¿qué podrías decir que es lo más difícil que te ha costado procesar a nivel de sentir? Hashtag pandemia. Sí fue radical ese cambio, porque digamos que en los últimos 2 o 3 años de la pandemia, antes de la pandemia, perdón, ya estaba en actividades del día a día que me encantan. Radio, por ejemplo, estar en eventos en conducción, estar en fotografía o tomando fotografía porque también me gusta tomar, o hacer video, producción, dando talleres, en fin, estaba ya todo muy bien como el resultado del trabajo que se había hecho. Sin embargo, cuando llega pandemia, pues muchos la sufrimos definitivamente, pero se van varias cosas mucho tiempo, como la publicidad, donde me he desarrollado, o actividades culturales, o donde tuviera que ser a eventos masivos, ¿no? Pero no, o sea, sí fue demasiado largo el tiempo, y a pesar de mantener el optimismo, el estrés se refleja de alguna manera. Entonces sí, en su momento me había estresado, me había salido una bolita en el pecho y comenzó a crecer, y era en pandemia. Entonces decía, ¿qué está pasando? Temas de salud. Entonces los gastos que implicó, la manera en que se estaba dando todo, porque todo era muy gris, oscuro en pandemia, y sumándole esto, entonces se volvía pues una pesadez muy grande, porque no sabías todas las preguntas que tenías, hacia dónde o qué es lo que podía pasar. Entonces fue muy duro esa parte. También todo se alinea, digamos, porque el proyecto que también había emprendido de temas de comunicación y publicidad, por temas de aprendizaje, de trabajo en equipo, también doy por terminado en esa parte, por muchas cuestiones. Creo que era como definitivamente renovarse, ¿no? La vida como que te va empujando, y para mí fue que la pandemia dijo, es momento de mover todo. Entonces cambié de actividades, cambié de trabajo, de ambiente, de muchas cosas que era como nostálgico, porque decías, pero antes de pandemia estábamos así. Pero ¿qué puedes hacer ante una pandemia si es algo mundial, algo histórico, ¿no? Entonces, ¿tuviste alguna pérdida durante la pandemia? Gracias a Dios, no, gracias a Dios. De verdad que sí estaba con mucha preocupación, y
justo por no expresar esa preocupación o expresarla de otra manera, pero en temas económicos creo que la pérdida fue, o sea, interior, o sea, hubo un quiebre. Pensaba también, ¿no? De repente algo que yo recuerdo que fue un aprendizaje para mí, personal, profesional, en temas de pandemia, es que pensaba que justo ahí donde nos tocó la pandemia es el lugar donde necesitábamos estar, ¿no? O sea, en esto que más tememos es donde radicaba nuestro aprendizaje. Había gente que le da miedo la soledad y curiosamente le agarró solos. Había gente que el tema era la muerte y curiosamente tuvieron experiencias de muerte, el tema del dinero, ¿no? Pero que creo que al final del día esos temas son una constante y que lo único que hizo la pandemia fue dejarlos al descubierto. Yo creo que también ahí fue un gran auge para el tema de la salud mental. Totalmente. Porque incluso pensaba que creo que todavía era tiempo de pandemia, ¿no? Este tiempo fuerte de pandemia cuando fueron las Olimpiadas. Creo que no recuerdo muy bien si se cancelaron en esa ocasión. Pasó algo que lo tengo muy presente por lo siguiente. No sé si recuerdas que salió en varios lugares un chico que llevaba su crochet, en lo que esperaba su participación, pero era por un tema de ansiedad. Y que de repente salieron algunas gimnastas, si no mal recuerdo, a decir también que ellas no eran máquinas para hacer medallas y que estaban teniendo ataques de ansiedad en plenos juegos. Y creo que de ahí se disparó todo un boom de la salud mental que ha sido muy interesante, pero también muy riesgoso. Porque también hay gente que se dedica a hacer cosas de salud mental, pero que ni siquiera ha ido a una certificación, ni siquiera ha tomado un diplomado en una institución seria. Y que cuando hablamos de salud mental es bien riesgoso. Decía una de mis maestras, cualquiera puede abrir, pero curar, cerrar, ahí es donde está la magia, ¿no? Digo, para eso los médicos se echan varios años en la facultad, ¿no? Y creo que ese asunto es muy interesante, ¿no? Porque incluso pensaba, ahora que hablamos de todo esto a lo que tú te dedicas, que gracias al acceso que tenemos a los medios, cualquiera que tenga un teléfono puede comunicar. Pero no es lo mismo para mí tener ganas que tener una profesión. Que es lo mismo que me pasa, por ejemplo, en psicología, ¿no? Hay gente que afuera puede tener la disposición, pero es gente a lo mejor que no ha terminado una carrera o gente que tiene un perfil totalmente ajeno a la psicología, pero que se atreve a dar consultorías, a dar terapia, y que nosotros que llevamos, ¿no? En mi caso, yo egresé, hace como 13 años. ¿No? Pero en esos 13 años hice una especialidad, una maestría, etcétera, y me sigo preparando, pero también sigo invirtiendo en mi proceso personal. O sea, llevo más de 10 años en terapia. Yo quiero pensar que no porque esté yo tan mal, ¿no? No, creo que la pandemia fue algo que nos marcó. Sí. Todos necesitamos terapia. Sí, y que cada día vas, desde el modelo que yo estudié, hay un autor, Fritz, dice que somos como una cebolla, y se nos vamos quitando capas, porque vamos descubriendo algo diferente, ¿no? O sea, cada vez, yo recuerdo que apenas hace unos meses, yo sentía que mi tema no era mi papá. Pues yo decía, ¿cómo vas a trabajar algo que ni conoces, ¿no? Algo que ni tuviste, o sea, no se puede perder lo que no se tuvo, ¿no? Pero ha sido un tema muy interesante, que ha venido con tal fuerza que incluso he tenido pacientes que ese es su tema, ¿no? Y cuando te das la oportunidad de sentir, yo recuerdo mucho que a los alumnos les digo, o les decía, porque ahora ya no doy clases, que sentir, desde el enfoque que yo estudié, es la llave que abre todo, ¿no? Si tú te detienes un momento a sentir cómo está tu cuerpo en este instante, te puede generar una sensación. Esa sensación te va a generar una emoción y por consecuencia va a haber pensamientos también. Y pienso que es una manera muy interesante de ir encontrando qué sentimos para identificar qué necesitamos, ¿no? Y en todo este asunto creo que son las cosas buenas que ha dejado la pandemia también, o el hecho de
de generar algunos otros proyectos, ¿no? Donde ya no necesitamos estar totalmente pues en una oficina o en un espacio físico, ¿no? La magia que ha hecho la tecnología también para, pues no sé, por ejemplo ahorita, ¿no? Ajá, facilitar todo. Facilitar todo. La gente puede ver este episodio las veces que quiera, en el momento que quiera, y que es muy interesante, ¿no? Ahora, hay algo que te quiero preguntar porque me emociona muchísimo saberlo, Sí. ¿no? En el sentido de que, digo, aparte que admiro mucho tu trabajo, Gracias. ¿qué se siente, me atrevería a decirlo así, ser la voz de todo un pueblo en una cosa tan importante a nivel internacional como es Donají la leyenda? Donají la leyenda. Cuéntale a la gente Érase qué el haces. año de 1501 cuando... Bueno, para primeramente agradecerle al maestro Fernando Rosales y el maestro Víctor Labastida, quienes dirigen esta obra que lleva ya más de 30 años. Actualmente se presenta desde hace tiempo en el Auditorio Guelaguetza. Somos varios narradores, somos 4 narradores, en donde saludo con mucho gusto, por ejemplo, a Fabi Rosales, a Gustavo, a Jerry, que conformamos y al maestro Guillermo, por favor, también al maestro Guillermo, que conformamos este equipo para darle voz a toda esta historia, a estos personajes, y cada año nos tocan diferentes momentos. Entonces todos hemos disfrutado desde el nacimiento de Donají, cuando crece, se enamora apasionadamente, pero también cuando la desviven y qué pasa en ese instante. Mucho tiempo me he preguntado por qué la personalidad que tengo tiene que ver mucho con la sensibilidad. A pesar, por ejemplo, de que pueda estar como, por ejemplo, a veces digo que hago zumba, pero hago CrossFit, pero me gusta así como gritar, desahogar todo así con mucha paz, mucho desahogo. Pero, por ejemplo, para temas de sentir, de una ruptura amorosa, digo, no, voy como gordito en tobogán, ¿no? Así bien, derechito, ¿no? A vivir, a sentir, dice una locutora, a desgarrarse, ¿no? A estar en pedacitos y después volverse a unir. De estas narrativas que haces en Donají o que hacen en Donají, que les ha tocado como experimentar diferentes narraciones cronológicas, supongo. Exacto. ¿Cuál te ha conectado más? ¿Cuál dices, híjole? Y justo va por eso este antecedente, porque el hecho de decir, si no fuera en esa sensibilidad, tal vez no podría entender por qué cuando nace Donají, la voz tiene que ser muy suave, muy tierna, porque estás teniendo a Donají y no es cualquier bebé, es una princesa de un pueblo tan hermoso como es Oaxaca. Entonces, toda la riqueza y todo lo que simboliza también, porque estaban en conflicto. Entonces, cuando nace, pues me da una ternura enorme, porque es el escuchar de repente, dice el texto, los bajiditos de plata, ¿no? Esos llantos suavecitos de una bebé que causa amor y ternura definitivamente. Pero también en la narrativa de cuando va creciendo, el texto dice cómo es que está descubriendo las cosas, corre por los campos, busca las azucenas, está conociendo su reino y está orgullosa de ser de ese momento y de, pues, como ese amor por todo lo que está observando. Pero al mismo tiempo, en la narrativa de cuando se tiene que explicar que Donají es de un pueblo inucano, representa al enemigo, y cómo entonces ella, en su personalidad tan bondadosa, tan cuidadosa, cuida al enemigo, lo hace recuperarse, pero porque nace de ella, por sí ella es así, pero cuando se enamora, entonces todavía hay un sentimiento y unas acciones envolventes que tienen que ver con los dos pueblos. Entonces, el momento en cuando también se encuentran a los ojos, se besan
y sienten nacer, dice el texto, el amor a primer momento, es explosivo. Entonces trato de remontarme justo a ese momento de por qué soy tan emocionado, tan sensible, y recuerdo esa tesitura, ese contexto, y digo, ay, qué chido es estar enamorado, la neta, ¿no? Pero cuando pasa el hecho de que... cuando Nucano expresa el amor a Donají, lo hace pues de una poesía prehispánica. Es la que está dice genial. Amor. ¿Qué es el amor? ¿Acaso el orgullo? No tengo miedo. ¿Acaso el valor? No me doblego. ¿O acaso tú? Sí, tal vez. No te conocía. En tus ojos la obsidiana llega hasta el altar de los reflejos y sin herir la carne me mata de muy dentro. Tu boca enemiga, tu labio de auroras o tu cara, conquista apetecida. Sola tú mujer. No sé. No. Es como está peleando con él mismo porque dices, eres enemiga, pero no sé quién eres al mismo tiempo. ¿Qué es lo que estoy sintiendo yo? ¿Es mi valor o es valentía? No sé qué sea, pero voy por él. Y siendo un guerrero, entonces, ¿cómo suena Nucano? ¿Cómo es el carácter de Nucano al doblegarse al amor? Entonces, es un poco un tanto emocional, conceptual, y tratar de entender qué pasa entre ellos dos. Y la parte trágica es cuando hay un conflicto, y ese conflicto pues es un caos total. O sea, llegan a matar a los mixtecos y pues es sangriento todo. O sea, se vuelve un mar de sangre, dice también el texto, en donde Donají trata de escapar porque ellos, los enemigos, ya la ubican y saben que por ella comenzó, o culpan a ella, y empieza una persecución en donde hay el trabajo que hace el Ballet Folclórico de Oaxaca, que son todos los chavos que están todo el año haciendo un trabajo físico, interpretativo, para llegar a este punto y nosotros conectar con ellos en cuanto a qué están haciendo. Entonces, cuando Donají trata de escapar y al final los guardias la atrapan, ella lucha como una guerrera, ¿no? Tratando de escapar, pero ante la multitud de guerreros, siendo ella sola, no pudo haber sido otra manera más que la escena en donde es degollada, y a partir de eso el último suspiro lo lanza a su pueblo y se dice a Nucano, ¿no? A su gran amor. Llega Nucano y entonces es donde también me ha tocado interpretar. ¿Y qué pasaría si uno está tan enamorado que lo único que quieres es llegar, ver, abrazar, besar y estar escuchando o viendo a esa persona? Pero si no está, si esa persona fue de una manera ultrajada, violada, muchas cosas me pasaron por la cabeza, que entonces es un sentimiento muy complejo. Y expresar cuando él entra a recoger el tibio y cadáver de Donají, lo levanta aún así con mucha ternura, con mucha precisión, y la lleva a sepultar. Entonces ha de ser un amor muy grande y un dolor demasiado grande el que sintió cuando vio esa escena. Entonces traducirla y sentirla así, pasan muchas emociones, ¿sabes? Empiezo hasta casi a llorar y digo, ¿qué está pasando acá? Pero termina esa escena y enseguida viene otra, en donde aparece un pastor donde descubre un lirio, y ese lirio le causa una felicidad que él ni él mismo descubre por qué, pero es el amor de Donají. Entonces, hacer esos cambios y esa transición de emociones, yo creo que al final uno entiende por qué y acepta el hecho de decir, bueno, tengo estas emociones que me impregno de ellas, y al final las puedo de alguna manera explorar y explotar en estos trabajos de lectura. Ahora he hecho mucho trabajo de lectura, o siempre he hecho, pero más bien ahora los he estado grabando. Lectura en voz alta de todo lo que pueda yo leer, y buscar también cómo suena cada texto o qué intención puedo dar, siempre buscando aprender. Pensaba ahorita, ¿no? En todo este asunto, cómo sentir, pues es algo que nos ha acompañado desde siempre, ¿no? Pensaba en Donají, pensaba en Nucano, pensaba qué emociones pueden experimentar, o cómo ha sido también a lo largo de este tiempo todas estas emociones, ¿no? Y es algo muy interesante porque dijiste que cuando se narra este poema,
y decías, es como una lucha, ¿no? Contra él, contra a lo mejor lo que siente, ¿no? Digo, esa es mi interpretación. Sí. ¿En algún momento de tu vida tú te has sentido así? ¿Como en una lucha interna? Sí, totalmente. Creo que justo en esa pregunta de por qué observo o siento de determinada intensidad, y me estoy preguntando, sí, voy, me entrego, hago esto, o no, ya aprendiste, ya viste que no es por ahí, pero entonces está uno en esa parte y de veces voy otra vez, voy porque siento esto, porque estoy enamorado, porque... Y después del tiempo tal vez volviste a caer o volviste a aprender de una manera pues intensa también, que es donde uno dice no, porque al final uno se termina respondiendo, es justamente el aprendizaje, el permitirse sentir, ¿no? Había una frase, no recuerdo, la voy a parafrasear, en donde decía, es terrible cuando termina una relación de amor intenso, pero es más terrible no haberla vivido. Porque entonces te quedas tal vez, no sé cómo se siente, ¿no? O sea, pues, no lo quiero vivir. Sí. Yo supongo que también existen personas que también son mucho más, no sé si controladas o más frías o más fuertes en cuanto a la emoción, al sentimiento, y no lo expresan y son muy determinantes en esa parte. Pero en mi caso, pues lo he sentido, lo he palpado y he buscado las maneras de inspirarme en eso. Entonces la lectura ha sido eso, escuchar, sentir, dibujar. Entonces creo que ya traigo de por sí este perfil, y ahora se suma a este trabajo. Entonces Don Anají también tiene muchos paisajes sonoros y visuales, en donde por ejemplo mixtecos y zapotecos pelean. Entonces el texto también dice, hubo una pelea encarnizada. Entonces ahí es donde tengo como esta emoción, este coraje que también explayo ahí, y es donde mixtecos y zapotecos disputan, pueblos igualmente fuertes, sabios y poderosos. O sea, como sentir el poder de lo que significaba una batalla entre ellos. No era como, no era fatal, o sea, pero eran guerreros muy fuertes. Entonces, describir esa parte con mucha precisión, con mucho poder y con mucha fuerza de ambas culturas, también me gusta expresarlo, narrarlo, ¿no? En esa parte, es decir, eso significa fortaleza, eso significa amor y ternura, pero esto significa amor y enamoramiento, ¿no? ¿Cómo va cada una en mi interpretación? Ahorita que escuchaba todos estos matices de tu voz, recuerdo que tienes un curso, un taller que se llama El Poder de tu Voz. Sí, el poder de tu voz. ¿Por qué la voz sería un poder? Porque a mí es la principal llave que me ha abierto puertas a conocer a personas muy interesantes, a tener trabajos también en los que me he desenvuelto, he aprendido otras habilidades, y la voz ha sido para mí la que me ha dado pues el camino. Entonces cuando vengo de una personalidad introvertida y busco talleres de teatro, de locución, de doblaje, de todo lo que incluso danza, practiqué mucho tiempo danza folclórica, y se presenta por ejemplo en el Teatro Alcalá, en el Juárez, y el saber el manejo del teatro, cómo hacen para tener un ritmo, una presentación y el manejo de alguna manera de toda la emoción de la audiencia, me ha permitido saber entonces que desde diferentes puntos, desde diferentes acciones que nosotros hacemos, podemos llevar nuestra voz a esa exposición, a esa presentación. Cuando hay amigos o personas que conozco que dicen, pues no hablo, me da mucha pena, digo, yo vengo de esa personalidad, entonces yo he pasado por ahí, tengo como un manual que te puede ayudar, y entonces de esas personas pues toman estas enseñanzas. Y quienes ya lo hacen, porque también hay personas que traen con esa pila y se desenvuelven, son muy seguras de sí mismas, pues también hay cosas que pueden aprender, o yo también de ellas también en el taller. Y el taller busca ser muy sensorial, es decir, mucho el tema de escuchar, por lo tanto los ojos tienen que estar cerrados, y parte del aprendizaje es eso, ¿no? Cómo escuchamos, qué pensamos cuando escuchamos, y la otra,
Dice, ¿cuál es la herramienta más importante de un locutor? Por ejemplo, ¿cuál sería? La voz. No, pregunta correcta, punto más. No, es el oído, o sea, el tema de escuchar, saber qué es lo que estás escuchando y qué es lo que quieres o qué tienes que responder. Entonces, ante una entrevista, ante lo que te estén diciendo para grabar comerciales, o de escuchar técnicamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando desde el audífono, desde tú cómo te estás escuchando, cómo está el espacio? Entonces el oído es la principal herramienta, y no solo para el tema de locución, creo que para todos en general. En la vida lo principal es estar escuchando. Y a lo largo de tu vida, ¿cuáles han sido? Yo me imagino que han de ser varias, pero ¿cuál ha sido una experiencia, una anécdota que tú digas, híjole, gracias a esto que hago, no sé, conocí, intercambié, me di cuenta? Fue trabajar en el Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca a través de una invitación que me hizo en su momento el amigo licenciado Francisco Melo. Para mí la onda de decir trabajar en el gobierno era totalmente temas de corrupción, en donde no se veía reflejado pues realmente todo un apoyo. Claro. Sin embargo, trabajar ahí y eso también depende siempre de la persona que está al frente, como en este caso quien me hizo la invitación. Tenía programas muy buenos, como por ejemplo Emprende, que buscaba dar herramientas con un valor de más de 30,000 pesos a alguien que estuviera emprendiendo. O sea, ¿qué necesitas? Un horno. Y entonces verificaban, comprobaban y daban eso. Y en mi caso me tocó llevar programas, mi departamento se llamaba Arte, Cultura y Expresión Juvenil. Leer te lleva donde quieras, programa que fomentaba el hábito de la lectura. Trabajaba, por ejemplo, con una bicicleta o un triciclo donde era una biblioteca móvil. Entonces habían libros de niños, libros de adolescentes y algunos de adultos. Y hay cosas que yo no había leído, entonces de repente mientras estaba esperando a que más chavos leyeran y como una especie de jalar, pues entonces empezaba a ojear, a leer, como Ramón el Preocupón, que también decía, era un libro así chiquitito, pero era hablando de la preocupación. ¿Por qué te preocupas? ¿No? ¿Qué va a pasar con tus preocupaciones? Y era como aprender. Luego, encuentros de lectura. Se buscaban actores del Instituto Nacional de Bellas Artes para que se invitara al público y leyeran en conjunto, el actor con el público. Por ejemplo, estuvo Mauricio Ockman, ¿qué más estuvo? Maya Zapata, varios actores que en televisión, Televisa y TV Azteca aparecían. Mi propuesta en su momento fue llevar a un actor de doblaje que lo hemos escuchado varias veces en televisión, pero que muy pocas veces hemos ubicado. En esa propuesta fue Mario Arbizu, que es un gran maestro, una persona que admiro mucho. Se le hace la invitación para que participe en este encuentro de lectura, que consistía, para esto él también fue se adaptó, digamos, a esto, porque era una dinámica de fomentar la lectura, y dijo, va. Para quienes no ubican a Mario Arbizu, es la voz de Skipper en Pingüinos de Madagascar, voz de Fábricas de Francia, bebé, jefe en pañales, por ejemplo, de la última película animada que hizo. Por ejemplo, Bambi, como papá de Bambi, Superman. Todas estas esos personajes y la personalidad de Mario Arbizu son muy grandes. Entonces, cuando le comento el hecho de su presencia es para fomentar la lectura, llega una persona entregada, bondadosa. Fuimos al Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Se escondió, solo ocupó el micrófono y empezó a hablar como Skipper, como el pingüino. ¿Tú los ubicas? Si no, te paso el ligue. Pero es es uno de los personajes que ahora pues tiene su serie y película. Comienza a hablar como Skipper y, por ejemplo, un niño que es ciego se acercó junto con su mamá y entonces pues empezó a platicar con ellos muy amenamente, muy tranquilo. Se acerca a otra familia, ahí tengo la oportunidad de escuchar un poco la conversación y le comenta, felicidades por su hijo, tiene síndrome de Down, ¿cierto? Sí. Yo tengo también a mi hijo Juan Pablo, él tiene síndrome de Down y nosotros somos los especiales, lo que él decía en el resumen de esa plática.
no ellos. Nosotros somos los especiales y nosotros venimos con una misión que es ser más sensibles y buscar ayudar a los demás. Entonces, toda esa manera en cómo se relacionaba, en cómo ve el mundo, y cuando llega el encuentro de lectura, pues lee algo de Juan Villoro, que es La cancha de los deseos, un cuento de fútbol y por qué nosotros, toda esta pasión que tenemos de hacer fútbol, hacia dónde la debemos canalizar. Pero empieza a preguntar a los niños o al público en general, ¿quién quiere leer? Todos alzando la mano, solo los niños. Suben los niños, hay una foto muy hermosa en donde él está rodeado de sus niños que quieren leer. Y era lo genial que decías, wow, todos ellos quieren leer y por lo menos se van a llevar un recuerdo de que se subieron al escenario, estuvieron leyendo con Skipper o Jefe en Pañales y van a quedar con ese recuerdo y algo que les pueda dejar. La actitud de Mario en cuanto a decir, voy a firmar autógrafos. Me ha tocado conocer personas que son muy especiales, que dicen, no quiero nada, o sea, ya quiero conocer a nadie, no quiero firmar nada. Y él estuvo unas 4 horas firmando, grabando, muy accesible. Y toda esa personalidad, y cuando me preguntas, ¿estás bien? ¿Quieres algo? Venimos a eso, a disfrutar, a estar acá. Y fue algo que me impactó mucho en cuanto a decir, todo ese trabajo de voz y esta atención, pues debe ir en conjunto, ¿no? La manera en que, cómo ven las cosas, esa sensibilidad y la fortaleza que tiene. Me tocó ir recientemente a un taller ya enfocado a una práctica con él. Y el taller lo enfoca al trabajo de desarrollo personal para después emitir el trabajo profesional, comprendiendo que hay que estar bien personalmente para poder hacer mejor el trabajo. Entonces, esto me dio algunos tips, algunas recomendaciones que las he estado aplicando. Y la atención, te lo juro, la atención de él, por el hecho de decir, trato de no molestarlo mucho, pero el hecho de decir, puedes escuchar esto, que fue el audio que te enseñé, que esa fue ya con instrucción de lo que o los tips que me dio, y fue como, vas bien, haz esto, y es como, wow, qué genial que te des el tiempo para que alguien que tal vez está interesado en platicar contigo o mostrarte algo, puedas destinarle ese tiempo. Y sobre todo pienso, ¿no? Que es alguien, bueno, a mí me pasa cuando hay gente que admiro y que se da esa oportunidad de escuchar, de retroalimentarme, pues es un regalo bien grande, ¿no? Es grandísimo, es una bendición y es una enseñanza de vida, te quedas con eso por mucho tiempo. Y este taller fue un autorregalo el año pasado porque pandemia partió varias cosas, entre ello dejé de hacer radio en vivo, justo porque pues no estaban las condiciones para poder hacerlo y tuve que buscar otra actividad. Entre ellas agradezco y también hago mención del trabajo que aprendí a realizar en Palomo Mezcal, que es una fábrica de hace 4 generaciones del mezcal en Matatlán, en donde también dice por ahí un texto que se llama Protector Solar, vive en una ciudad no tanto que te endurezcas y vive en un poblado no tanto que te ablandezcas, ¿no? Aprende a convivir todo lo que te toca percibir. Y el hecho de estar ahí, la verdad es que fue revitalizante, el hecho de estar todos los días trabajando arduamente y estar buscando un trabajo en equipo y que el resultado sea tener tal cual el mezcal en diferentes presentaciones. Y también hacía redes, hacía trabajo de fotografía, digamos documental, o sea, estábamos subiendo o trasladando las piñas y él está subiendo y de repente ese está para una foto, ¿no? Aguanten, ¿no? Y tomaba la foto y decían, ya, apúrate, ¿no? Entonces me preguntaban, oye, ¿cómo salió en la foto? Claro. Y era como, oh, qué chido que sí les llamó y que la foto también une. Hablando también de esto y aprovechando, hace poco y en el tema de la fotografía, me había bloqueado un poco en ese tema porque soy daltónico, hay ciertos colores muy leves que no puedo distinguir, y por eso pensé que la fotografía no era algo que podía hacer. Sin embargo, sí, me gusta, me apasiona, busco la manera de captar. Conozco a una persona que es maestro de foto, pero la visión que tiene me gustó muchísimo porque él comenta, voy a enseñarle foto a todo aquel que quiera. Se fue a
Tlahuitoltepec, y aparte de los niños estar aprendiendo música, por ejemplo, él comparte el tema de foto, ¿quién quiere aprender? Con tal de que tengan más herramientas, y algo que menciona es que, por ejemplo, los niños que están trabajando o que conviven normalmente en una comunidad, desde muy pequeños aprenden a hacer muchísimas cosas, desde domar a una bestia, a un animal, limpiar un espacio, trepar un árbol, hacer otras actividades, y por lo tanto les decía, esto es importante que también se exprese, se diga, y para ello nada más hace falta una herramienta, ¿no? Apoyar en esa parte, y cómo es que los niños se quedan entusiasmados, es decir, una foto, yo tomé esta foto. Claro. Entonces también compartiendo esa visión, trato de hacer lo mismo con locución. Quienes quieran aprender, pues trato de compartir esa parte para que, pues de verdad, si está con ese gusto, pues seguramente le puede Claro. servir. Pero también damos talleres, por supuesto, programados en el año, que también es un gusto siempre darlo. Me apasiona demasiado el tema. Y lo he visto que se llenan bastante y bien rápido. Yo la última vez que quise entrar ya era sold out. Sí, la verdad sí, gracias a Dios. Creo que algunos dicen que el mayor miedo, o de los primeros miedos, es a morir y hablar en público. Algunos ponen hablar en público antes que morir, pero hay técnicas o hay maneras. Algo importante, y que quizás alguien se pueda quedar con esto, y que Mario Ruiz también lo compartía, era ¿por qué nos da nervios a la hora de estar hablando en público? ¿Y qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando estamos en ese momento? Claro. Empezamos a sudar, empezamos a ser torpes o a tropezarnos, a tartamudear, muchas cosas que ocurren, pero lo que comenta es que nuestro cuerpo siente un peligro y por lo tanto trabaja para liberarse de ese peligro, como sudar, ¿no? El hecho de que si alguien te quiere agarrar, resbalas, ¿no? Empiezas a una palpitación mucho más rápida, porque está preparando tu cuerpo para correr si es necesario. El hecho de temblar es justo porque nuestro cuerpo ya está así como ya, algo está pasando, un escalofrío empieza como a recorrer todo nuestro cuerpo, pero es esa vibra que nuestro cuerpo y nuestra mente le está diciendo qué está pasando, estamos en peligro, y el tema es como aprender a hacer ejercicios para decir, no, vamos a hablar en público y es momento de hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos? ¡Ah! Sale todo como dijera el clásico foie. No sabes, Arturo, cuánto estoy disfrutando esta charla. Yo también muchísimo. Y tenemos que despedirnos tristemente, pero brevemente quisiera preguntarte desde tu postura personal, ¿no? Porque aquí no es como que tengas que quedar bien con la marca, ¿no? ¿Por qué te imaginas tú que es importante la salud mental desde tu experiencia? Porque la mejor forma de mantenerse en equilibrio, de obtener resultados que queremos, de estar disfrutando de la vida y estar en paz, es justo adentrarnos a nosotros y resolver cosas que quizás todavía tenemos pendientes y seguiremos teniendo seguramente, pero es esa reprogramación o esa manera de buscar soluciones a problemas que quizás ya tenemos o que podemos prevenir, o estar listos también si viene un problema que quizás no estamos considerando, pero que la mejor improvisación es la preparada, ¿no? O sea, el estar listos para la acción, si pasa algo, ¿qué? ¿No? Cómo fortalecer nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces toda esta parte es como lo necesario, y también lo necesario de expresarlo, de decirlo. El día, te digo, salió como esto de gritar, sacar. Te digo, voy a la Zumba, CrossFit, y entonces a veces agarro y grito así, ¡ah! Pero de que ya es un esfuerzo, de que ya grité, de que ya necesito agua, aire. Y una señora me dice, gritas mucho, muchacho. Le digo, inténtelo, la verdad sí le va a funcionar. Y la verdad sí lo hizo, y sí es una manera de expresarlo, es un desahogo. Entonces, el tratarnos, el platicar, el ir al psicólogo es un desahogo y una manera de enfocarse, ¿no? De observarse. Entonces, y de adaptarse, ¿no? De lo que está pasando. A veces estamos luchando con nosotros mismos, queremos algo, y es simplemente como, respira, ¿no? Tranquilo. De otra manera va a poder suceder, y si no ha pasado, pues habría que trabajar entonces para ello.
¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales para los que quieran seguirte o ir conociendo más de tu trabajo? Gracias, muchas gracias. Estoy como Arturo Santos Yea, Y-E-A-H. Entonces ahí pueden encontrar en Facebook, en YouTube, TikTok, subo algunas cosas, sí, otras no, en veces sí, en veces no. Entonces, somos generaciones diferentes. Qué rápido va todo. Pero sí, regularmente pueden googlear también. Ya me he googleado también. Entonces ahí pueden buscar Arturo Santos Yea y van a encontrar material también que he hecho. Y un gustazo, gracias por la invitación. La neta es que regularmente te digo, estoy entrevistando y ahora la dinámica de estar entrevistado es interesante y espero que no haya hablado demasiado, digo, pero o sí, o lo necesario, o sí, pues qué bueno era la intención, ¿no? Pues te agradezco muchísimo que estas palabras también sean contribución para las personas, sean inspiración y que vayamos ahora, ¿no? Que ya hemos abierto este camino, pues también que la vida nos lleve a donde sirvamos más o a donde aprendamos más. La verdad, o sea, uno sabe qué nos depara la vida y la onda estar como preparado o adaptarse. Hay una locutora que me gusta mucho y ella hace cita de esta frase, que no recuerdo exactamente de quién es, pero dice, fluye como río, refleja como espejo, contesta como eco. Adáptate. Bien. ¿No? Entonces, la manera de poder ser como el agua, dice. Entonces, con esa frase nos pedimos, amigos. Gracias por gracias por la invitación. Por la invitación y por todo, amigo. Muchísimas gracias a ti también por el tiempo. Yo sé que tienes un montón de cosas que hacer. Te agradezco muchísimo de verdad también el tiempo y que técnicamente seas pues el padrino de este asunto, mira. Que sea muchos programas maravillosos, de momentos que nos puedan servir, de cosas que nos inspiren y nos hagan también ser mejores personas. Bien, pues muchísimas gracias a ustedes también por vernos, por escucharnos y ojalá estas palabras puedan resonar en el momento preciso y en el lugar preciso. Muchas gracias. Yeah. Esta es una producción de San Juan Psicología. Aquí, sentir está permitido.